30 minutos. En el Perú se ha implementado un profundo proceso de descentralización política y económica iniciado con claridad en el año 2002 a los dos niveles de gobierno que tradicionalmente existían en el país, como son el gobierno nacional y los gobiernos locales. Se ha sumado un nuevo nivel intermedio, el de los gobiernos regionales. Llevar adelante este proceso ha requerido una notable transformación de la administración fiscal de todo el territorio peruano. El gobierno nacional ha transferido importantes funciones y recursos fiscales a los gobiernos regionales, a la vez que ha reforzado ostensiblemente los ingresos de los gobiernos municipales. Ambos gobiernos subnacionales han duplicado sus presupuestos en 5 años. Sin embargo, la pregunta que haremos al director ejecutivo del Instituto de Investigación Fiscal, Álvaro Ugarte, es si está funcionando. Buenos días, bienvenido a Cerro de Pasco, arquitecto. Buenos días, gusto saludar Alexander y con a los amigos escuchas de Radio Cumbre en Pasco. Le lancé la primera pregunta de la descentralización fiscal en el nivel intermedio, que son los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Está dando resultados? ¿El gobierno está siendo justo en la distribución de los recursos económicos? Ha habido un proceso de retroceso en el tema de la descentralización. Y como usted señalaba, al comienzo del año 2002 se iniciaron una serie de cambios, entre ellos se crearon los gobiernos regionales y se venían transfiriendo. Hasta el año 2007 hubo un incremento importante de las transferencias, por lo menos la consideración del presupuesto nacional del porcentaje de recursos que debían manejar los gobiernos descentralizados, como son gobiernos regionales y locales. Sin embargo, a partir del 2007 se ha empezado un proceso medio camuflado de descentralización, porque se han retirado fondos que normalmente administraban las municipalidades y se han convertido en fondos concursables, o sea, los que las municipalidades pueden tener estos fondos si es que cumplen determinados requisitos. Y los gobiernos regionales más o menos sí se han mantenido el mismo estándar. Este año el presupuesto que se ha presentado al Congreso para su aprobación es el presupuesto más bajo desde el año 2002, porque solamente llega al 10.1% del presupuesto nacional. O sea, el 10% del presupuesto nacional va para las municipalidades y el 15% para los gobiernos regionales. Y el gobierno nacional se está reservando el 75% de los recursos del presupuesto. Entonces, sí ha habido un retroceso desde distintas formas de creación de una serie de organismos intermedios para la transferencia de los gobiernos del presupuesto hacia las municipalidades y hacia los gobiernos regionales, ¿no? Se empezó bien el arquitecto generando leyes y decretos que definían la estructura, competencias y recursos de los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Pero, ¿qué es lo que faltó? ¿Dónde estaba el entrapamiento? ¿En esa burocracia tan cuestionada? Se ha creado una serie de calificativos negativos, peyorativos sobre municipalidades y gobiernos regionales que no gastan la plata, que no saben hacer buenos proyectos. Pero en realidad, si uno observa cifras, hay sectores del gobierno nacional donde han gastado mucho menos que en el gobierno local o en el gobierno regional. El tema, para mí, es un tema de querer manejar los recursos de manera centralizada en Lima. O sea, muchas funciones que se han transferido a los gobiernos regionales nuevamente están siendo ejecutadas por los ministerios, con o sin el pretexto que no lo pueden hacer bien, pero igual se crean programas paralelos, se duplica la gestión que hacen los gobiernos locales, con la diferencia que los gobiernos regionales no tienen el presupuesto, sino lo tienen los ministerios. Entonces, al final, hacen la misma cosa. Les cito un ejemplo. En el Cusco existe la Dirección Regional de Cultura, que tiene que encargarse de todo el tema del patrimonio, del turismo en el Cusco, y al mismo tiempo en el Ministerio de Cultura existen las direcciones desconcentradas de cultura que hacen lo mismo
que hace el gobierno regional en el Cusco, solamente que el presupuesto lo manejan en Lima. Entonces, esto es un proceso de recentralización y de duplicación, de hacer un Estado más disfuncional, un Estado que está caminando para atrás como el cangrejo, ¿no? Un problema que se notaba era la acentuación de desigualdades socioeconómicas horizontales que existían entre distintas regiones del país. Finalmente se propuso alternativas para aumentar los recursos fiscales de los gobiernos regionales, que tampoco funcionó. Claro, porque en la práctica también les han reducido el presupuesto, y sí es cierto que hay municipalidades donde el personal y las autoridades, los funcionarios, son bastante eficientes, pero también hay buenas experiencias de alcaldes que han sabido hacer cosas interesantes, y donde de alguna manera el gran problema que existe siempre es el tema financiero, porque se asume de que hay demasiada corrupción en los gobiernos locales y regionales, y entonces se dice no, vamos a controlarlo todo desde Lima, pero en la práctica estamos viendo que también la corrupción está presente en Lima, estos grandes negocios que se han hecho como en los casos de Odebrecht. Tenemos un presidente prófugo, tenemos un presidente preso, tenemos un expresidente que también está detenido provisionalmente, y otro que todavía no lo pueden acusar formalmente, no han logrado establecer un proceso judicial. Y entonces, ¿dónde está la corrupción? Me pregunto yo. ¿Está en el gobierno nacional? ¿Está en el gobierno local? Y entonces, con el pretexto de la corrupción en los gobiernos locales, se ha planteado una ley de la no reelección, cosa que a mí me parece que era innecesaria, porque normalmente se reeligen, o solo se han reelegido tradicionalmente entre el 10 y el 15% de las autoridades. Entonces, para ese 15% no era necesario dar una ley que perjudicaba la posibilidad de que buenos alcaldes sí sean reelectos. Entonces, el tema al final es muy sencillo desde mi punto de vista. La torta a repartir es muy pequeña, y el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y en este caso el gobierno nacional, que es el que distribuye, se queda con la mayor parte de los recursos. Y hay municipios muy pequeños, muy pobres, que tienen muy pocos recursos y tienen igual necesidades que atender, y no reciben los recursos porque el gobierno nacional los centraliza bajo una serie de formas, ¿no? Arquitecto, siendo un entendido en la materia, ¿qué perspectivas tenemos en el proceso de descentralización fiscal para los próximos años? ¿Es alentador o más incierto todavía? Yo creo que por el momento es incierto, porque descentralización fiscal, más que transferir recursos a las municipalidades, que eso sería una descentralización económica, la gente se confunde, y le agradezco que me haga la pregunta, porque muchos alcaldes piden descentralización fiscal cuando lo que quieren decir es transferencia de recursos, ¿no? Descentralización fiscal significaría que las municipalidades establecen sus tributos, recaudan sus tributos y viven de sus tributos. Ya no habría más transferencias del gobierno nacional. Entonces, si en este momento nosotros le encargamos a las municipalidades que cobren impuestos y que funcionen a partir de lo que cobren, probablemente sería un desastre nacional para todas las municipalidades. Si usted solamente tuviera información de Cerro de Pasco, ¿cuántos se cobran tributos prediales? Normalmente la recaudación de tributos prediales anda por el orden del 10 al 20% de lo que se podría recaudar. Entonces, si en este momento no se están recaudando tributos, ¿qué nos hace pensar que si se le transfiere la responsabilidad a las municipalidades y se les dice, bueno, vivan o funcionen a partir de lo que recolectan, de lo que recaudan, qué éxito podrían tener las municipalidades sin una preparación adecuada, sin catastros, con la cultura de la gente de no pagar tributos, etcétera, etcétera? Entonces, el tema de la descentralización fiscal es un tema que todavía está muy verde en el Perú. Hay que crear conciencia tributaria, la gente tiene que entender de que pagando los tributos el Estado les va a dar obras, y al mismo tiempo no exigir que la gente que no exija al Estado que le dé cosas gratis, porque no hay nada gratis. El Estado, la única plata que recauda el Estado, el único dinero que tiene el país, son los tributos de la gente. Entonces, cuando uno le dice al gobierno nacional que le regale dinero, le regale bienes, o le regale servicios,
Lo que está pidiendo es que con la plata de algunos peruanos se le dé beneficios a otros peruanos. O sea, el gobierno nacional no fabrica plata, no tiene plata. La única plata que tiene es del gobierno, de los impuestos de los peruanos, ¿no? Le agradecemos las declaraciones al arquitecto Álvaro Ugarte, director ejecutivo del Instituto de Investigación Municipal INICAM, para una verdadera descentralización administrativa. Tiene que haber una descentralización económica, y ahí estamos en una etapa recién incipiente. Así es. Y sobre todo que estamos retrocediendo, porque cada vez hay menos el año 2007, lo que recibían las municipalidades era el 18% del presupuesto nacional, o sea, casi el doble de lo que reciben ahora van a recibir el 10%, o sea, prácticamente la mitad de lo que recibían hace 10 años. Y esto es obviamente un proceso paulatino de recentralización y de reducción de recursos a las municipalidades por múltiples razones que no vale la pena entrar ahora en detalle, ¿no? Como el director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Municipal, el arquitecto Álvaro Ugarte, en relación a la descentralización del presupuesto para este año, que se está ya realizando, acopiando información de cada municipio y región para ser distribuido en forma homogénea y en forma clara. ¿Cómo está, arquitecto Álvaro Ugarte? Muy buenos días, bienvenido a Litoral Noticias. Muy buenos días, don Gilberto Chelet, y un saludo a los amigos de Radio Litoral en la ciudad de Huacho. Para que todos los entes del Estado puedan ejecutar obra, ahora que se viene la temporada de lluvias en algunos sectores y no se ha realizado la reconstrucción. ¿Cuál es tu opinión al respecto, arquitecto Ugarte, por favor? Tenemos ahora en este momento se ha presentado al Congreso la propuesta del presupuesto para el próximo año, y donde vemos que se sigue recortando los recursos para las municipalidades, que ahora han llegado a su punto más bajo desde el año 2002, que el 10.1% del presupuesto nacional se le asigna a las municipalidades. Y entonces eso obviamente limita la gestión de las municipalidades, limita la gestión de los alcaldes. Hay todo un proceso de recentralización que empezó el año 2007 y que continúa. Yo pensé que nosotros pensamos que esto podía cambiar, revertirse con PPK, que durante la campaña había ofrecido descentralización, pero al final vemos que sigue bajando el presupuesto y sigue concentrándose los recursos para gastarlos desde Lima, ¿no? ¿En qué rubro, en el ámbito municipal, en qué rubro se le ha descontado que esto no va a tener maniobrabilidad económica para que los alcaldes, las autoridades electas por el pueblo puedan tener maniobrabilidad económica? ¿En qué rubro se ha descontado, por ejemplo, para el presupuesto del año entrante? Bueno, no tengo un detalle de la asignación presupuestal, sino por partidas, ¿no? Pero obviamente quienes más sufren con este recorte son las municipalidades más pequeñas, que no tienen justamente capacidad de generar otros recursos. Para que usted tenga una idea, hay municipalidades distritales, por ejemplo decir Vegeta, ¿no?, que no recibe más de 8 ITs al año, 500.000 de presupuesto, y sin embargo, y ese es básicamente el 100% de su presupuesto. En cambio, municipalidades en Lima, que sí recaudan impuesto predial, y entonces donde la transferencia que le hace el gobierno regional, el gobierno nacional a sus presupuestos, no pasa del 5%, 10%, o sea, su mayor recaudación es de lo que pagan los vecinos. En cambio, en los distritos, sobre todo rurales, solamente pueden funcionar las municipalidades a partir de estas transferencias que se siguen recortando. Entonces, las posibilidades de que los vecinos, los ciudadanos del Perú profundo tengan realmente las posibilidades de hacer aquellas obras básicas como saneamiento, como agua potable, algunas pistas vecinales o el mismo tratamiento del pueblo, de la ciudad, puedan llevarse a cabo, son muy escasos. En la mayoría de las municipalidades se les alcanza, a veces utilizan el 80%, 90% de su presupuesto para pagar gasto corriente. O sea, el Perú está totalmente recentralizado
y se pretende gastar desde Lima. Y como usted señala, no se ha avanzado nada en el proceso de regionalización, de reconstrucción detrás de los fenómenos, del fenómeno del Niño que afectó tantas ciudades en el norte del Perú. Usted como especialista, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, usted recibe la información de los alcaldes preocupados por esta situación y ya se acerca la temporada de lluvia, ya se está acercando el verano, ya se acerca y todavía no se ha reconstruido y las partidas todavía no se están transfiriendo de forma lenta. Nos va a ganar el nuevo periodo de lluvias, para la reconstrucción van a tener doble motivo para no, o sea, lo que está reparado se está malogrando más de la cuenta y el presupuesto no va a alcanzar. Es un problema, y esto es obviamente un mensaje para quienes defienden la descentralización, para quienes dicen que las municipalidades no saben manejar los recursos. El gobierno nacional está en un nivel de ejecución presupuestal de los más bajos que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años. En parte, obviamente, por el tema de la reconstrucción, que todavía están haciendo los cálculos y los estudios para ver por dónde van a empezar, pero los vecinos tienen necesidades, sobre todo en las zonas afectadas, tienen necesidades de resolver sus problemas todos los días, y no hablemos de las municipalidades que en este momento en la zona altina, en la Puna, están saliendo o van a empezar recién a salir del friaje y no han tenido pues recursos para prepararse para el nuevo proceso de lluvias que va a empezar ahora, ¿no? Lima, específicamente en la provincia de Huaura, se va a formar un nuevo distrito que se llama Santa Rosa, Delegación Santa Rosa, que se ha desmembrado, que se ha apartado de lo que es Sayán, la Tierra del Sol. Este distrito, por ejemplo, que se va a formar, van a ser pobres prácticamente con recursos que ustedes están recortando. ¿Usted cree que es necesario o es necesaria ser autónomo, en este caso un distrito nuevo, con pocas partidas que le destina el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, obviamente es un municipio que va a tener, antes de empezar a poder trabajar, va a tener que empezar a organizarse. Esperemos que el personal y los recursos que se le asignen a este nuevo distrito sean lo suficientes para poder comenzar. Pero no conozco el detalle de Santa Rosa como para opinar, pero obviamente si se va a crear este distrito, seguramente que eso obedece a la necesidad de poderse administrar de manera más autónoma, porque el distrito del cual se ha separado de Sayán no está atendiendo las necesidades del sector de Santa Rosa. Me imagino que esa es la razón por la cual los vecinos han motivado que se cree este nuevo distrito. Pero sí, todo distrito que comienza, toda una administración que comienza con las dificultades de ser algo nuevo, de falta de recursos, de capacidades, de instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Las partidas económicas necesarias para poder tener la fortaleza necesaria y poder emprender las cosas, porque si han dejado de pertenecer porque quieren ser autónomos y quieren tener mayor autonomía y mayor en cuanto salir de su desarrollo. Bueno, muchas gracias, don Álvaro Ugarte. Si tuviera algo más que agregar con toda confianza, usted como director ejecutivo del Instituto Nacional del Instituto de Capacitación Municipal, por favor. Bueno, solamente un saludo a los amigos de Huacho a través de Radio Litoral, un saludo para usted, don Gilberto Chilet, y pedir... ¿Aló? Sí, adelante. Director ejecutivo del Instituto de Capacitación Municipal, ¿algo más que tengan que agregar? ¿Un mensaje para los alcaldes de todo el territorio nacional donde llegue esta señal, por favor? Bueno, hacer las cosas bien, tratar de reivindicar la imagen y mostrar que las municipalidades siempre han podido hacer mejor las cosas desde lo local que desde lo nacional y darle argumentos que sí tienen las municipalidades para la descentralización real de los fondos, ¿no? Gracias, ministro. Buenos días. Buenos días. Noticias de la región Apurímac. Estamos en comunicación con el arquitecto Álvaro Ugarte, con quien vamos a conversar, a quien le agradecemos bastante la predisposición de estar con nosotros, de atendernos. Él es el director del Instituto de Comunicación Municipal del INICAM. Con él vamos a conversar sobre un tema que en realidad es de mucha importancia
vamos a hablar sobre la descentralización fiscal. ¿Qué es exactamente la descentralización fiscal? El Perú ha iniciado recientemente cambios con el camino hacia un Estado descentralizado, ¿no? ¿Y qué pasa exactamente en este marco de la descentralización? Arquitecto Ugarte, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, señor Ronald Ripa, que gusto saludarlo nuevamente a través de las ondas de Radio Panorama en la ciudad de Nahuaylas. Bueno, hay todo un proceso en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo la elección de congresistas por cada circunscripción, la elección de autoridades regionales, junto a la promulgación de la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y una ley orgánica de municipalidades que han marcado pues un complejo proceso de descentralización en el país. A esto se suma un término que en realidad es importante entender en lo que refiere a la descentralización fiscal. ¿De qué se trata exactamente? Bien, gracias por la pregunta, porque en realidad muchos alcaldes y muchos expertos piden descentralización fiscal, pero me parece que lo que quieren decir es que tengan más recursos, que se les transfiera más, que se descentralicen los recursos. La descentralización fiscal propiamente dicha es darle a las municipalidades, por ejemplo, en el caso de que se descentralice la descentralización fiscal hacia municipalidades, que las municipalidades tengan tributos que cobrar, impuestos que cobrar, sus propios tributos, y que dependa su presupuesto de lo que puedan recaudar. Entonces, si estamos en un país donde las municipalidades tienen muchas dificultades para cobrar arbitrios, para cobrar impuestos, y se pasara una descentralización fiscal, sería la muerte de las municipalidades, porque ya no tendrían recursos con los cuales subsistir, con los cuales hacer su trabajo, hacer sus inversiones. En este momento el Perú vive básicamente sobre todo las municipalidades rurales, viven básicamente de las transferencias del gobierno nacional. Con una descentralización fiscal se acabarían las transferencias o se reducirían notablemente y las municipalidades tendrían que cobrar sus propios tributos y vivir de lo que cobren, ¿no? Claro, pero esta legitimidad que tienen varias zonas en el país de la descentralización fiscal, ¿cuánto en realidad ha logrado una transferencia de competencias, de centralismo que se tenía de una serie de gobiernos? ¿Cuánto se ha avanzado al respecto de nuestro país a la fecha? Bueno, en realidad es una pregunta bien interesante porque si bien se le ha asignado a las municipalidades y a los gobiernos regionales una serie de competencias, pero las competencias solamente pueden ejercerse, pueden cumplirse cuando uno tiene con qué. Si yo le encargo a una persona que me arregle mi casa y le digo, consíguete los recursos, ¿cómo vas a hacer la obra? Seguramente que no va a hacer nada. Exactamente lo mismo pasa con las municipalidades. Se les encarga de todo, a los gobiernos regionales lo mismo, pero se les recorta el presupuesto. Este año, el presupuesto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso para ser aprobado, el presupuesto del próximo año, es el presupuesto más bajo en 25 años en el país, ¿no? Hemos llegado al 10.1%, el año pasado se aprobó 10.7%, y así estamos recortando los recursos que van a las municipalidades con una serie de pretextos y argumentos, corrupción, ineficiencia, incapacidad de gasto, ¿no? Y cuando realmente los números demuestran que tanta incapacidad de gasto y tanta corrupción y tanta ineficiencia hay en el gobierno nacional como en el gobierno regional y local, ¿no? Es un tema... Claro, eso es lo que yo quería aquí, es decir, los gobiernos a partir de este tema de centralización en realidad son más eficientes, son más efectivos al respecto, ¿o no? En algunos casos sí, pero en general el sistema no está siendo más eficiente porque estamos en un proceso que se denomina de modernización del Estado, donde se están creando una serie de procedimientos muy complejos y que obviamente pueden manejarse a nivel de las municipalidades urbanas, municipalidades donde hay muchos profesionales, donde hay muchas capacidades. Pero ¿qué pasa con los distritos, con las municipalidades rurales que no tienen personal, que no tienen recursos, que en la propia localidad no hay profesionales que les puedan dar estos servicios? Entonces, ¿cómo puede cumplir una municipalidad distrital con una legislación tan compleja que tenemos 14 sistemas administrativos, el SEACE,
el SNIP, que ahora se ha reemplazado por el INDERTP, y el FIAF, y todos estos sistemas de contabilidad de presupuesto que son extremadamente complejos, que demandan apoyo de tecnología, que tiene que ser por internet, etcétera, y donde muchas municipalidades, sobre todo las rurales, que es donde está la mayor pobreza, no pueden cumplir con este proceso, y entonces se ven condenadas a que no les dan los recursos, a tener que estar los alcaldes peregrinando a Lima para lograr que se les hagan desembolsos. O sea, la situación de las municipalidades, ciertamente desde el gobierno nacional y de lo que hace el Estado en sí por ellas, es muy poco, y la gestión y los resultados son malos, especialmente desde el punto de vista de los ciudadanos que reciben menos de lo que necesitan, y por otro lado de los políticos que hacen gestiones que son censuradas porque no pueden lograr nada con este recorte presupuestal, ¿no? Exactamente, arquitecto Álvaro Ugarte. En realidad, ¿cómo entendemos? Hablamos de descentralización, hablamos de este tema que cada vez genera un punto de diálogo todavía, porque hay un tema cambiante permanente, ¿no? Este proceso de descentralización de cambio que genera cambios continuos en estos marcos institucionales. Los alcaldes prácticamente tienen que radicar en Lima, muchos con razón, otros sin razón, y se gastan muchas sumas en temas de pasajes, de viáticos que son caros, con el tema de que estoy en la capital porque si no traigo plata para las obras de la provincia. Efectivamente, es así. Y sobre todo se habla mucho de que en provincias no hay capacidades, y toda la vida nuestra población ha demostrado que sí tiene capacidades para resolver, levantarse, hacer las cosas, pero cuando además de recortarle los recursos le ponen sistemas más complejos, la situación es más difícil. Hay una experiencia que yo he tenido oportunidad de valorar y apreciar, que es el distrito de Ongoy, ahí en Chinchero, en Andahuaylas, donde el alcalde ha liderado un proceso en el cual se ha incentivado a los agricultores locales a que siembren la palta Hass, y entonces yo he estado el año pasado allá con el motivo por el cual se les premió a esta municipalidad, este alcalde productivo, en donde el alcalde ha demostrado que tiene mucha más capacidad que todos los ministerios juntos para promover el desarrollo económico local, de generar una cadena de valor. Hay gente que cultiva la palta, hay gente que la cosecha, hay gente que produce cajas, hay gente que la selecciona, o sea, todo el pueblo vive ahora una economía local, y la verdad es que yo veo muy poca pobreza en distritos como Ongoy, porque hay trabajo generado desde lo local, y más allá de todas las complicaciones que les pone el gobierno nacional, ¿no? Bueno, pero precisamente de eso se trata, cuando las autoridades quienes encabezan a quienes hemos elegido ponen en parte lo que les corresponde como administrar los recursos que para los que han sido electos, si no empiezan a proponer iniciativas de desarrollo a futuro, como el caso de la siembra de palta acá. Estas iniciativas deben ser replicadas por otras autoridades, por otros alcaldes que en muchos casos solamente se limitan a la administración de los recursos municipales. Efectivamente, y muchas veces equivocadamente, en mi opinión, están más preocupados en hacer una escultura, un parque, un monumento. Si eso no produce desarrollo, eso puede ser bonito para el pueblo, para la ciudad, para la localidad, pero no produce desarrollo. O sea, hay que trabajar en inversión, y hay que, por un lado, tienen que formarse mejor las autoridades, pero por otro lado, yo aprovecho esta entrevista con Radio Panorama, a través de suyo, Ronald Ripa, para hacer un llamado a la población, porque el próximo año son elecciones. No elijamos a las personas que nos ofrecen de todo y que gastan e invierten en regalando cosas a los electores para conseguir su voto, porque esos alcaldes están haciendo esa inversión pensando en recuperar después esa inversión, y tiene que haber un voto maduro, un voto responsable de los ciudadanos, es decir, a ese alcalde que sí sabe cómo hacer las cosas, que me está diciendo efectivamente cómo se lo va a hacer. Porque los alcaldes se llenan la boca, los candidatos se llenan la boca diciendo voy a hacer esto y lo otro y lo más acá, pero no tienen la menor idea de cómo lo van a hacer, no tienen a veces ni siquiera idea del presupuesto que tiene la municipalidad, y entonces sí, la población tiene que ser responsable si no quiere ser víctima de malos alcaldes. Bueno, yo ahí quiero complementar en el tema electoral. Creo que cada vez nos estamos quejando de que las autoridades son malas, hay excepciones de gente que paga muy bien,
Pero también resulta, arquitecto, que suele ocurrir en el caso de Apurímac, se están dando escenarios en que muchas veces quienes van a postular ya no radican en la zona. Vienen, prueban suerte, regalan comida, regalan plata, y obviamente creo que es un elemento importante. Yo no sé si usted comparte lo que yo voy a decir, conocer realmente de qué familia proviene, cuál es su historial empresarial, porque yo particularmente considero quien no maneja de arranque bien su familia, quien no ha hecho empresa bien o no ha sido próspero desde lo pequeño que pueda tener, no estamos que sea gran millonario, en su extracto familiar donde radica, va a ser bien difícil que nos prometa administrar bien el futuro de toda una provincia, un distrito. Sí, yo creo que esa es una reflexión que comparto con usted. Efectivamente, la gente tiene que mostrar que tiene la capacidad de liderar, de conducir, pero sobre todo tiene que saber a dónde quiere llevar su localidad, y de alguna manera el candidato nos tiene que presentar ese es el desarrollo futuro de esa localidad, y podemos trabajarlo de esa manera. Yo me comprometo durante mi periodo de alcalde solamente a hacer esto de todo lo que hay que hacer, porque no se va a resolver en 4 años de gestión toda la problemática. Y el INICAM, por ejemplo, no tiene previsto hacer alguna jornada. La verdad que nos encantaría ser parte de una jornada de estas aquí en Andahuaylas, ojalá podamos coordinar para brindar orientación a los probables candidatos o a quienes quieran ser candidatos, para que tengan un mayor criterio, un mayor concepto, porque no solamente es cuestión de voluntad, es cuestión de preparar, si quieran postular a las municipalidades o al gobierno regional en las próximas etapas, en el próximo proceso electoral. Bueno, sí, nosotros estamos estamos preparando ahora un programa de capacitación de candidatos, de manera que el proceso de capacitación los lleve a terminar con un plan medianamente racional, medianamente bien hecho, y no cualquier disparate, porque además tienen que presentar su plan y seguirlo en el registro electoral, ¿no? Entonces sí... No debería haber planes de gobierno, la verdad, termina siendo la hipocresía más grande de todo candidato a un plan de gobierno, por lo menos donde yo conozco, arquitecto. Nunca se ha respetado un plan de gobierno que es un programa escrito que sirve para un cumplimiento simplemente, ¿no? Sí, y yo creo que la ciudadanía, por un lado, tiene que tener esa capacidad de exigir a las autoridades en cumplimiento de lo que se comprometieron. Un alcalde no puede hacer una cosa y después hacer otra. Y en ese sentido, don Ronald, los medios de comunicación tienen un rol importantísimo, porque deben ser los ojos de la ciudadanía, pero en buena onda, no solamente para destruir la reputación o el trabajo de un alcalde, sino para justamente crear los espacios donde las autoridades puedan dar cuentas, porque la rendición de cuentas no es tanto la rendición contable, sino yo me comprometí a hacer esto, ¿qué estoy haciendo para cumplir eso? Y a los 100 días, por ejemplo, un alcalde debía decir, yo recibí la municipalidad, sí, me comprometí a hacer eso y he logrado este avance en 100 días. A ver, ahí quiero hacer antes de retomar. Hace poco, en varios distritos, y esta temporada corresponde, las audiencias de rendición de cuentas. ¿Qué cosas necesitamos conocer los ciudadanos en una audiencia de rendición de cuentas de manera muy sencilla y cualquier ciudadano, cualquier elector entienda? Bueno, el alcalde tiene un plan, y cuando juramenta, obviamente va a tener que repetir, digamos, lo que se comprometió y formalizar lo que se compromete a hacer, pero además tiene que calendarizarlo. O sea, yo creo que un alcalde tiene que ponerse metas para cumplir en los 100 días, en los 6 meses, en el año, en los 2 años, y la población tiene que ir monitoreando a través justamente de las audiencias, ir monitoreando y decir, a ver, señor alcalde, usted se comprometió a hacer esto, ¿lo ha cumplido o no lo ha cumplido? Si no lo ha cumplido, que es probable que pueda no suceder, no es malo que uno pueda no cumplir algo, pero sí explicarle a la ciudadanía, señores, yo me comprometí a hacer esto y no he logrado hacer todo, he logrado hacer esto, se me ha presentado una emergencia por la cual he tenido que posponer mis compromisos. Es decir, es conversar con el pueblo y decirle las cosas están funcionando así y que la población esté entendida.
hacen mal las autoridades en sentirse que se les ha regalado un premio como es la alcaldía y que ahora pueden hacer lo que quieren. No, el alcalde se debe al pueblo y tiene que informarle al pueblo lo que está logrando y lo que no está logrando y pedirle al pueblo que le apoye y le ayude a lograr lo que tiene que hacer. Muchas gracias, muchas gracias, porque ahora sigamos hablando de esto. Yo quiero convocarle a usted que de manera muy frecuente tengamos que hacer énfasis en cómo saber quién es un buen candidato que viene en las elecciones municipales y va a depender de nosotros el futuro de nuestra provincia, el futuro del país, dependiendo que no nos dejemos llevar por la emoción de un voto, sino por la razón de que una autoridad obviamente es de confiar, una autoridad honesta y que tiene perspectiva, no solamente puede administrar bien los recursos, sino que ponga un horizonte, que ponga un sueño que un día un pueblo quiera lograr, ¿no? Que ponga a su pueblo como el caso de Ongoy. Qué buen ejemplo. Yo voy a entrevistar al alcalde de Ongoy sobre esa experiencia de promover que su población empiece a cultivar la palta y que la economía se dinamice. Así es. Efectivamente, yo espero que podamos hacer algún evento por ahí, porque la verdad estoy muy antojado de ir a comer papa bailina allá, de la papa caliente. Uy, queso y tantas cosas ricas que se producen y que tenemos que incentivarlas. Así es, tenemos que ir a la... Pero vamos ahí, yo creo que acá en el Radio Panorama hay toda la voluntad de hacer un convenio mutuo y creo que tenemos que empezar a promover